Mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor, o más bien del Señor, recibirán la recompensa de la herencia. Esa es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Y ese es el texto que vamos a abordar. Entonces, hay escenas que se repiten, la verdad, en todas las casas, ¿ya? Hoy día tengo que hablar de eso y ya sé por qué me invitaron hoy día, ¿no? A poder hablar con ustedes. Es un texto súper complejo. Espero que no tengamos ninguna discusión después del culto, ¿no? Pero tengo que hablar algunas cosas hoy día que son bien complicadas, porque independiente de las casas en las que podamos nosotros vivir, ¿cierto? Siempre hay una conversación que se enfría, una orden que tal vez se resiste o tareas que se hacen simplemente de mala gana. Tal vez pueden cambiar los nombres, pueden cambiar las edades, pero el fondo es el mismo. Eh, a pesar de tener familias cristianas, incluso niños que crecen bajo el cuidado de la enseñanza bíblica, eso no hace de que no existan dentro de los creyentes relaciones tensas, expectativas tal vez cruzadas o muy altas, y muchas veces corazones que quieren tener la razón más que simplemente amar, ¿ya? Entonces, frente a esa situación, Pablo comenta algunas cosas interesantes en esta carta a los colosenses, donde uno esperaría quizás, ¿no? De que después de que nos haya dicho a nosotros en el capítulo 3, de que miremos las cosas de arriba y que pensemos en las cosas de los cielos, ¿no? Andemos nosotros como los cariñositos en las nubes, mirando el mundo desde una perspectiva muy espiritual. Pero cuando ustedes abordan el texto que acabamos de leer, ustedes se dan cuenta de que Pablo, en lugar de ser abstracto y de enfocarse en ideas, él aterriza el texto y trae el evangelio a la mesa del comedor, a la crianza de los hijos, que son algo súper complejo, así como también al lugar de trabajo. Como si él dijera algo así como, si Cristo realmente es Señor, esto tiene que notarse en la manera en que yo trato con mi esposa o con mi esposo, en la forma en la que yo respondo a mis padres o mis hijos me responden a mí, como también en la manera en la que yo vivo y me desarrollo en el trabajo. Porque puede ser posible, ¿no?, que creyentes hablen mucho de Jesús y que de alguna manera estén convencidos de que el Evangelio es muy relevante. Pero el problema con eso es que en muchas ocasiones lo que hablamos no coincide con la manera en la que vivimos. Sabemos muchas cosas interesantes tal vez de la Biblia, y tal vez muchos de ustedes han crecido en el Evangelio, pero tal vez viven en el mundo de los cariñositos, en las nubes, y no han sabido aplicar el Evangelio a verdades concretas, realidades que son muy importantes y que, sea como sea, marcan una diferencia. Marcan una diferencia al examinar la familia, matrimonios, hijos, vida laboral, la vida toda. Eso es algo que ustedes hacen todas las semanas, 24/7,
y que de alguna u otra manera debiéramos nosotros aprender a vivir el Evangelio en las cosas sencillas, cotidianas, ordinarias, para que de alguna u otra manera realmente no solamente creamos en el Evangelio, sino que vivamos el Evangelio. Entonces, mi propuesta para ustedes el día de hoy, al considerar estos versículos, es la idea de que si ustedes y yo estamos en Cristo, si ustedes y yo creemos en Jesús, el Evangelio debiera transformar, sí o sí, debiera transformar la manera en la que yo me relaciono con mi esposa o mi esposo, en la forma en la que yo vivo en familia junto con mis hijos, y evidentemente también debiera transformar la manera en la que yo me desarrollo laboralmente. Entonces, esa es mi gran idea. Yo quisiera abarcar este texto en esas tres grandes secciones, que son como las separaciones naturales del texto, y ir comentando poco a poco lo que el pasaje nos quiere decir. Así que, si ustedes me permiten, les invitaría nuevamente a que ustedes puedan considerar los versículos 18 al 19 y puedan observar nuevamente lo que el texto dice. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Esos son los primeros dos versículos que yo quisiera tratar con ustedes. No sé, cuando ustedes miran el matrimonio, aquellos que están casados, obviamente, ¿no? O aquellos que miran hacia tal vez un futuro matrimonio, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué nos falta en esta relación tan importante como es el matrimonio? A veces creo que muchos de nosotros, ¿no? Yo estoy casado hace ya 14 años, tengo 3 niños, y creo que en muchas ocasiones nosotros miramos el matrimonio como algo en el que solamente esperamos lograr satisfacer nuestros deseos. Esperamos que la otra persona sea la que nos entienda, nos acompañe y de alguna manera nos ayude en todas aquellas cosas que queremos llevar a cabo. Sin embargo, el tema aquí no es si tú o yo tenemos grandes expectativas dentro del matrimonio, sino que a la luz de lo que dice Pablo a la carta a los Colosenses, ¿cuánto de nuestro matrimonio huele a Cristo? ¿Cuánto de Cristo hay dentro de nuestra relación matrimonial? Si ustedes alguna vez quisieran profundizar un poquito en esto de Colosenses, ¿no? Yo creo que el mejor comentario a estos pasajes está en Efesios capítulo 5. Pablo allí en Efesios capítulo 5 se extiende sobremanera para hablar acerca de la relación esposo y esposa. Y me parece a mí que ahí hay un tremendo comentario al texto que ustedes van a considerar junto conmigo ahora. Pero yo quisiera resaltar algunas ideas del texto, versículos 18 y 19, que me parecen interesantes. La primera de ellas es que debiéramos decir que el matrimonio, si tuviéramos que compararlo con otras relaciones, el matrimonio, después de tu relación con Dios, es la relación más importante que tú puedes tener en tu vida. Evidentemente, tu relación con Dios, de forma individual y personal, es lo más importante, pero después de esa relación con tu Señor, la relación matrimonial es la más importante, incluso por sobre la relación que tú tienes con tus hijos e incluso por sobre tu relación con el trabajo. Tu matrimonio debiera ser algo que tú, esposo, principalmente esposo, debieras cultivar en tu hogar, pasar tiempo con tu esposa, cuidar de ella, escucharla, apoyarla, etc. No obstante, me parece a mí que en nuestra sociedad nosotros hemos cambiado de prioridades. Pasamos más tiempo en el trabajo, creyendo de que nuestra mayor función es la de un proveedor, lo cual obviamente no está mal. Luego creemos que
tú y yo tenemos que ser amigos de nuestros hijos y por lo tanto tienes que invertir también mucho tiempo allí y lo que te sobra del tiempo lo utilizas con tu esposa, lo cual es un orden fatal, porque tarde o temprano eso te va a traer la cuenta y vas a tener grandes problemas. Si ustedes observan el orden de Pablo aquí, así como también en Efesios, Pablo no comienza por el trabajo, no comienza por la familia, los hijos, sino por el matrimonio. Y eso creo que tiene una relevancia de importancia. La segunda cosa que creo que es importante también resaltar del texto es que, a diferencia de los mandamientos hacia los hijos y a diferencia del mandamiento hacia los esclavos que ustedes leyeron, a la mujer no se le manda a obedecer a su esposo. Creo que es importante subrayar eso. El tema de sujeción no necesariamente significa obediencia. Ahí hay un término en original griego, si me lo permiten, solamente como comentario, ¿no? En el original griego, el tiempo en el que se desarrolla este texto o este concepto está relacionado principalmente con un concepto en voz media. Eso significa de que no es algo que alguien debe imponer sobre ella, no es un imperativo, no es una orden, no está diciendo Pablo, mujeres, sométanse. No, lo que está diciendo Pablo aquí es, mujeres, ustedes tienen una responsabilidad. Su esposo no puede obligarlas a someterse, pero ustedes tienen una responsabilidad ante Dios y ustedes tendrán que dar cuenta de su comportamiento ante él y ante su esposo. La sumisión no es necesariamente un acto arbitrario, sino una responsabilidad de la mujer. Y ustedes van a mirar eso en Efesios 5, de nuevo, perdón por retirar allá, pero en Efesios 5, esa idea de la sumisión está estrechamente relacionada con tu relación con el Señor. Si tú estás casada, dama que me escucha, usted se sujeta, sigue a su esposo, principalmente porque usted ama a su Señor. Usted no se somete a la tiranía, sino usted se somete al amor, que primeramente usted le tiene a su Señor y que por amor a su Señor también, evidentemente usted la tiene también a su esposo. Entonces, creo que también es importante subrayar eso, porque nos estamos colocando al mismo nivel el llamado de la mujer, al llamado de los hijos y al llamado de los esclavos. Usted, dama, no es esclava de su esposo, ni tampoco es la hija de su esposo. Usted es su esposa y usted tiene una responsabilidad que es sujetarse a él, ser su ayuda idónea, porque evidentemente usted, muy bien, él, yo, necesito imperiosamente a mi esposa para poder seguir adelante. Entonces, esa segunda idea creo que es importante también subrayarla. Una tercera idea que también del texto quisiera yo desprender es que el motivo de la sumisión, reitero, como decía anteriormente, es la idea del Señor. Noten ustedes que todo esto, según el texto nos comenta, es algo agradable al Señor. Entonces, ¿por qué la mujer se sujeta a su esposo? Principalmente, nuevamente Efesios 5 nos dice a nosotros que las damas, las esposas, se sujetan a su esposo porque él es cabeza del hogar, cabeza de la familia. Y aquí también hay que hacer una observación. El llamado a la sujeción aquí no es, damas, a cualquier hombre. Es sujeción a su esposo. Yo soy pastor. Usted no puede obedecerme más a mí que a su esposo. Usted se sujeta a su esposo. Usted respeta a los líderes, al presbítero, al pastor, ¿no? Pero usted primero, antes de hablar con el pastor y antes de hablar con el presbítero, usted habla con su esposo, porque usted está sujeta a él, no a mí, como pastor o como presbítero. Porque su esposo es la cabeza y eso involucra liderazgo. Y eso también evita un sinnúmero de abusos. Un pastor puede pasarse de listo y
imponer sobre usted cosas que no puede hacer. Usted le debe fidelidad solamente a su esposo. Y esa fidelidad, esa sujeción, reitero, no es porque usted sea menos digna. Génesis 1 nos enseña a nosotros de que el hombre y la mujer son dignos, o sea, ambos son imagen de Dios. Por tanto, el tema no tiene que ver con dignidad o con que Él sea mayor o con que Él sea más fuerte, sino que simplemente es un tema de orden, de funciones, de misterio. Un misterio de Dios revelado a través del matrimonio que apunta hacia esta relación Cristo e iglesia. Entonces, es muy importante que puedas también entender un poquito acerca de eso. Pero también, obviamente, que hay unas palabras que no son solamente para la mujer, ¿no? Sino que también ustedes encuentran aquí palabras hacia los hombres. Y, y aunque pareciera, ¿no?, que a veces el llamado de los hombres es mucho más fácil, supuestamente, yo creo que ustedes reconsideran un poquito eso, porque el modelo y la medida del amor que se le solicita al hombre no es cualquier clase de amor. Es el amor que ha sido manifestado en Cristo Jesús. Por consiguiente, el esposo en el hogar debe ser un Cristo que tiene que estar dispuesto a sacrificarse, a amar con resignación, con rendición, entregarse por su esposa de tal manera que ella pueda crecer, desarrollarse, porque el proyecto de todo hombre debiera ser su esposa. El matrimonio no depende ni consiste en que tú, hombre que estás casado, te sientas pleno y que de alguna manera seas la persona más feliz del mundo. No, tu felicidad está en el desarrollo de tu esposa. Tu felicidad está en que ella pueda crecer, en que ella pueda avanzar. Y aquellas damas que todavía quizás no están casadas, ojo con eso, porque eso nunca lo vas a encontrar en un hombre no creyente. Y si hoy día estás casado con un hombre, creyente, ¿no?, y no encuentras eso, bueno, suplica a Dios para que Él pueda ir transformando el corazón de tu esposo y pueda darle el valor y la importancia de ser un hombre en el hogar que se desarrolle basado en el Evangelio y centrado en la idea de que Él debe amarte como Cristo amó a la iglesia. Y nuevamente reitero, el comentario más importante de esto es Efesios capítulo 5. Entonces, a la luz de todo eso, versículos 18 y 19, yo quisiera subrayar 3 ideas como enseñanzas, ¿no? La primera de ellas es que si tú entiendes, ¿no?, todo esto del amor, de la sujeción, de la relación de un matrimonio, esto es un tremendo modo o forma de evangelizar al mundo. Porque si los matrimonios cristianos vivieran como debieran vivir, el mundo vería en ustedes y en mí a Cristo. Ellos verían un amor diferente, un trato diferente. Y quizás, obviamente no estoy de acuerdo con que nuestro evangelismo sea mudo, pero tus actos hablarían tanto que la gente diría, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué él trata a su esposa de esta forma? ¿Por qué ella se comporta de tal manera con su esposo? Y ellos verían algo diferente allí. No por nada, Efesios 5 dice de que el fin principal del matrimonio es representar a Cristo en la iglesia. El matrimonio no es un fin en sí mismo. El matrimonio tiene el propósito de apuntar hacia Jesús, su sacrificio, su amor. Y eso me parece a mí que ustedes y yo debiéramos resaltarlo. Y es una de las razones de por qué debiéramos trabajar mucho en nuestro matrimonio. Porque tiene un impacto importantísimo al momento de relacionarse con otras personas, con no creyentes. Si tu esposo, si tu esposa vivieran de acuerdo a las Escrituras, otro gallo cantaría quizás. La gente se daría cuenta, no simplemente por tu conducta, sino por la manera en la que tú modelas el Evangelio. Y si hay algo que hoy se necesita, es eso.
modelos del Evangelio, que dejen de hablar tanta teoría, un lenguaje que las personas y que nuestra sociedad en muchas ocasiones ni siquiera entienden, pero ellos entienden a través de actos, de hechos, comportamientos, vida. Eso es lo que la gente busca hoy día, una vida diferente, a alguien a quien seguir, porque están cansados de teorías y estrategias que no funcionan. El Evangelio da eso. Y el matrimonio es un tremendo ejemplo para poder marcar una diferencia. Ahora, en relación a ustedes, esposas, yo quisiera solamente comentar una cosa, a la luz de lo que Pablo dice aquí. Yo les ruego, por su felicidad, ¿no?, que intente sujetarse a su esposo. Yo sé que eso es difícil. Yo sé que hoy día eso es como, es un escándalo en nuestra sociedad. Porque nuestra sociedad piensa que la sujeción o la sumisión es casi un abuso. No es la opinión de Pablo. Cuando usted se sujeta a su esposo, reitero, usted no debe sujetarse a la tiranía. Ese no es el llamado del texto. Usted se sujeta a su esposo marcado en un ambiente. El ambiente y el llamado de su esposo es el amor. Y ahí está mi llamado para ustedes, esposos. Y también es para mí, ¿no? Si nosotros fuéramos más amorosos, si nuestro amor se manifestara como es el amor de Cristo, ustedes tendrían tal vez esposas mucho más sujetas, que los seguirían a ustedes incluso hasta el fin del mundo. Pero quizás el gran problema de nosotros, hombres, es que hacemos todo para que nuestras esposas no nos sigan. Y por esa razón es que tenemos grandes conflictos. Pero allí está, a la luz del texto, una interesante manera de mirar el matrimonio. Ustedes como matrimonios pueden cambiar el mundo si viven de acuerdo al Evangelio. Si usted, esposa, se sujeta a su esposo por amor a Cristo, y usted, esposo, ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Versículos 18 y 19. Ahora, miren por favor versículos 20 y 21. Porque el Evangelio no solamente transforma relaciones íntimas, sino que, además de eso, transforma la vida del hogar completo. Versículos 20 y 21 dicen así: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Uno de los vicios del paganismo es la desobediencia a los padres. Romanos 1 comenta un poquito acerca de eso. Y esta desobediencia, este desprecio por la autoridad, según Pablo comenta a Timoteo, es uno de los signos de los últimos tiempos. Hoy día, si hay algo que se desprecia, donde sea que ustedes miren, es la autoridad. Los hijos están ni ahí con obedecer, no les interesa seguir normas, y los padres comúnmente tampoco están acostumbrados a definir lo que deben hacer y lo que no deben hacer, sino que al contrario, son simplemente facilitadores, que los dejan desarrollarse y que puedan encontrar de alguna manera su camino a través de la suerte o algo así, ¿no? Eso es un problema, porque la autoridad es algo que los niños debieran aprender por lo menos durante los primeros 5 años. Y ellos debieran aprender a sujetarse. Hay un libro muy interesante de Ted Tripp, de Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Y él trabaja allí esa idea que está relacionada con el corazón de tu hijo. Tu hijo no es un ángel. Tu hijo no cayó del cielo, sino que tu hijo es igual que los míos, ¿no? Pecadores, rebeldes, y que si yo no cuido de ellos, evidentemente se perderán. Lo mismo pasa contigo. Padre que me escucha, usted tiene una tremenda responsabilidad de cuidar y velar por su hijo. Ahora, cuando tú miras el texto, versículos 20 y 21, es interesante que Pablo se dirija a los niños aquí. Es muy probable que Pablo esperaba que cuando se leyera la carta a los colosenses, los niños estuvieran presentes en el culto. Hoy día no es común que los niños estén en el culto. Y yo creo que es una
es un error. Yo sé que a veces es difícil concentrarse con ellos, ¿no? Pero no está mal que ellos aprendan a adorar en el culto, que ellos aprendan a orar en el culto, que ellos puedan disfrutar de la cena, contemplando cómo tú, siendo adulto, disfrutas de la cena para que un día él, estando preparado, pueda hacerlo. Él aprende siguiéndote. Y Pablo aquí se dirige a los niños, entendiendo de que ellos van a participar de la adoración pública, de la alabanza, y van a escuchar la palabra. A veces, reitero, puede ser difícil en un principio, pero persevera. Yo creo que es una buena instancia de que ellos puedan aprender a escuchar la palabra de Dios junto a ti, siguiendo tu ejemplo. Otra cosa que es interesante dentro del texto es que ellos son llamados a obedecer. Esa palabra obedecer también es muy interesante porque involucra la idea de que tú debes ponerte debajo del que está hablando y no sobre el que está hablando. Los niños tienen que hacer eso. Si ellos reconocen tu autoridad, ellos deben escuchar con atención, ponerse bajo tu autoridad y poder seguir las instrucciones que tú les estás dando. Ahora, nota tú que dentro del texto la relación más importante de un hijo no necesariamente eres tú, sino la relación que él tiene con el Señor. Por esa razón es que el texto llama, ¿no?, a que los hijos sean obedientes a sus padres en todo. ¿Por qué? Porque esto es agradable al Señor. Entonces, en la medida en que tu hijo conozca poco o nada del Señor, probablemente poco o nada va a obedecerte a ti. En la medida en que él conozca del Señor y entienda lo que Él ha hecho por él y la autoridad que tú tienes como autoridad derivada del Señor, entonces Él aprenderá a obedecerte, a escucharte. Entonces, es muy importante eso. Y evidentemente también es muy interesante la exhortación que se les manda a los padres aquí a no exasperar a sus hijos, lo cual comúnmente es un problema en la actualidad, porque los padres hoy día tienen muy poca paciencia. Gritan, saltan, tiran de orejas, patillas, coscorrones, y creen que de esa manera van a poder educar el corazón de su hijo, cuando la verdad lo único que están haciendo es infligiendo dolor y miedo. Y lo único que están construyendo es un fariseo en lugar de un cristiano. Si tú te enfocas en la conducta solamente, eso es lo que vas a conseguir. Alguien que te obedezca cuando tú estés presente, pero que se porte como un diablillo cuando tú estés ausente. Por esa razón es que el trato debe ser diferente. Y debes trabajar en tu carácter, en tu paciencia como padre, si quieres realmente afectar el corazón de tu hijo. Ahora, si tú eres un niño, de que tú me estás escuchando aquí, ¿no? Hijo, tú tienes una forma muy importante de adorar a Dios. Tal vez un día tú dices, ¿en qué puedo yo servir al Señor? No puedo hacer nada. No, puedes hacer mucho. ¿Cómo? Déjame decirte cómo. Obedeciendo a tus padres. Si tú obedeces a tus padres, tú estás sirviendo al Señor. Y estás aprendiendo a obedecerlo en lo pequeño para posteriormente, ¿no?, ser utilizado por Él en cosas más grandes. Pero allí hay una excelente forma de poder servir a Dios desde muy pequeño, obedeciendo a papá y a mamá. Ellos tienen que entender de que obedecer a papá y a mamá es obedecer también al Señor. Pero también aquí es importante subrayar la idea de que debemos tener cuidado, padres, yo junto con ustedes, ¿no?, con ese espíritu dominante. El espíritu dominante no es un instrumento divino, hermanos míos. El corazón que se aira con facilidad es ley sin gracia. Tú tienes que aprender, yo tengo que aprender a hacer diferencias entre accidentes y rebeldías. Tengo que aprender a amarlo
incondicionalmente y a la misma vez disciplinarlo con amor, pero siempre apuntando hacia la gracia, hacia el perdón, tal cual como el Padre te perdona a ti y me perdona a mí. Padre, tú tienes una tremenda oportunidad de poder ser un instrumento de Dios para tu hijo. Y aquí nuevamente quiero resaltar una idea, ¿no? Yo estoy de acuerdo con las escuelas dominicales, ¿no? Pero tú tienes que entender, papá, y sobre todo hombre, ¿ya? El término en el original griego aquí no está dirigido hacia la mujer, está dirigido hacia usted, papá, que me escucha. Usted tiene la responsabilidad, apoyado por su esposa, obviamente, de velar por su hijo. Yo agradezco a mi esposa y agradezco aquí a todas las mujeres que se han sacrificado completamente por amor a sus hijos y a su familia, en educar a sus hijos. Pero, papito, que me escucha aquí, usted tiene ante el Señor la responsabilidad de rendir cuenta de la conducta y el comportamiento de su hijo. Usted y no ella. Usted es la cabeza del hogar. Usted es quien lidera. Usted puede, obviamente, delegar responsabilidades. No hay ningún problema. Pero no crea que la responsabilidad del hogar depende de su esposa. No, 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 no. Su esposa no es viuda. Usted es quien deberá rendir cuentas por eso. Por esa razón, papito que me escucha, no cambie prioridades. No se enfoque solamente en trabajar y ser un proveedor. No se enfoque solamente en sus hijos. Enfóquense en cultivar su relación con su esposa con el fin de que puedan crecer y avanzar, no solamente como matrimonio, sino como familia, para afectar a esta sociedad. Termino con esto. Miren ustedes versículos 22 al versículo 1 del capítulo 4. Es la última área en la que el texto nos ayuda a trabajar y que tiene que ver con cómo el Evangelio también transforma el mundo laboral. Dice, siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien ustedes sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin excepción de personas. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Aquí es importante afirmar una cosa al momento de hablar de los esclavos, ¿no? En ninguna parte de las Escrituras el Señor está de acuerdo o considera la esclavitud como una ordenanza, como si estuviéramos hablando de la familia, el día del Señor, el gobierno civil u otra cosa. En ninguna parte de la Escritura ustedes observan a Dios estando de acuerdo con aquello, sino más bien lo que ustedes observan aquí es cómo Pablo aplica el Evangelio al contexto que está viviendo el mundo de aquel entonces. Pero es muy interesante, no obstante, que él se dirija no solamente a los amos, sino también a los esclavos, lo cual ya desde la perspectiva del Evangelio eso denota una igualdad. Porque en aquel entonces los esclavos no tenían ninguna responsabilidad. Pero cuando Pablo le habla a los esclavos y les dicen que tienen que comportarse de tal forma y de tal manera, él está diciendo, no, ustedes sí tienen responsabilidad. Y ustedes sí tienen que velar por la forma en la que se dirigen a tal y tal persona en tal y tal circunstancia. Es verdad que el tema de la esclavitud es un talón de Aquiles quizás para muchos al momento de considerar las Escrituras. Pero es importante también que ustedes puedan observar que aquel que sirve al Señor, a su amo celestial, por sobre su amo terrenal, él ya ha caminado hacia la libertad antes de que la abolición de la esclavitud ocurriera. Porque él entiende que su Señor tiene un trato diferente con él. Lo trata como un ser responsable y líder.
Entonces, al mirar este texto, obviamente hay varias cosas que comentar, pero lo primero que yo subrayaría es, noten ustedes lo extenso que es la porción del pasaje dirigido a los esclavos. Es más extenso que la de los matrimonios y más extenso que el de los padres. La razón de esto podría ser que Pablo no solamente está pensando en los esclavos como un número, sino que él está pensando en Filemón y Onésimo, que dentro del texto, el contexto de la carta probablemente está allí, en la relación y el conflicto que hubo entre Filemón y Onésimo, que es este esclavo que escapó y que luego volvió a su amo por medio de la intervención de Pablo. Entonces, una de las razones de por qué es tan extensa esta parte puede ser por eso. Ahora, otra cosa que también es interesante del texto es la disposición del esclavo convertido hacia su amo. Él tiene que comportarse de una manera diferente. Él tiene que responder no con hipocresía ni con apariencias, sino entendiendo de que él tiene un amo que está por sobre su amo terrenal. Y este es el Señor. Y eso también marca una tremenda diferencia. Es interesante también cómo Pablo habla de que los esclavos, los cuales en su tiempo no tenían la oportunidad de ser herederos de nada, según el texto, los esclavos son herederos porque primeramente los esclavos sirven al Señor y Él los va a recompensar. Y eso obviamente también es algo digno de subrayar. Y por último también es interesante subrayar la idea de que los amos también deben recordar que ellos tienen un amo y que Dios no tiene acepción de personas, sino que ellos también tendrán que rendir cuentas y tendrán que aprender a someterse a su Señor como, no sé, el centurión del tiempo de Jesús fue elogiado por su fe y él entendía que había alguien superior que él, a diferencia, ¿no?, de este siervo despiadado de la parábola de Mateo capítulo 18 que se comportaba de manera rebelde. Entonces, lo que podemos subrayar de esta porción es que, en primer lugar, para Pablo las condiciones culturales, sociales, no son necesariamente lo más importante. Porque ustedes pueden observar en el texto que Pablo no se enfoca en decirle a los esclavos, rebélense a sus amos, sino que para Pablo lo más importante es la libertad del pecado, la comunión con Dios y la transformación de las personas a la imagen de Cristo. Eso es lo más importante. Ahora, ustedes dicen, ¿de qué me sirve a mí esta exhortación de Pablo a mí si yo no soy esclavo? La verdad es que, aun cuando ustedes y yo no somos esclavos, de alguna manera hemos esclavizado más de 40 horas durante la semana para desarrollar una clase de trabajo. Y muchos principios que se aplican a la esclavitud aquí podrían fácilmente aplicarse a ustedes. A mí, de entender de que ustedes no sirven al amo terrenal, que ustedes no deben comportarse como personas que simplemente viven de apariencias, sino más bien, tanto ustedes como yo, servimos al Señor. Aun cuando ustedes y yo podamos ser mirados en menos ante nuestro jefe, es el Señor quien ve nuestro trabajo y Él nos va a recompensar de acuerdo a su gracia. Eso está enmarcado dentro del texto y nos permite a nosotros observar que, aun cuando tú hoy día puedas sentirte desanimado y no tener muchas ganas de trabajar y de alguna forma tirar la toalla, no lo hagas. Tú sirves al Señor. Tu oficio, tu profesión, lo que desarrolles en casa o fuera de casa, es para el Señor. Y Él recompensará tu labor independiente de tus circunstancias. Entiende de que incluso aquellas cosas difíciles, un jefe mañoso, colegas chismosos, un trabajo exigente, son formas y medios por los cuales Dios forma la imagen de Cristo en ti.
No desaproveches esta oportunidad. Con esto no quiero decir, ¿no?, de que tú tienes que estar dispuesto a ser abusado o que no existen límites para tu jefe. No, no, no. Existen límites. Él tendrá que dar cuenta acerca de su comportamiento ante ti. Pero entiende de que Dios incluso puede obrar a través de circunstancias difíciles para tu bien y para tu favor. Si el Evangelio de Jesucristo pudo funcionar en las circunstancias de la esclavitud, no cabe duda que también puede funcionar hoy día en tu trabajo, en las condiciones en las que hoy día tú te estás desarrollando profesionalmente y que consideras que debieras tirar la toalla. No, Dios puede estar utilizando esto también para tu bien. Ok, al final, este pasaje no se trata, en primer lugar, de ser mejores esposos, ser mejores hijos o ser mejores trabajadores, sino de examinar quién es realmente tu Señor. ¿A quién estás tú sirviendo? Puedes tú intentar ajustar tu conducta, puedes tú tal vez cambiar tu comportamiento, pero Cristo puede estar simplemente reinando por fuera y no por dentro tuyo. Y yo quisiera que tú pudieras examinar un poquito eso. El tema no es cambiar la conducta. El problema no es necesariamente tu comportamiento, sino a quién estás rindiéndote. Colosenses tiene un énfasis profundo en el señorío de Cristo. Y ese señorío de Cristo debe ir contigo. No solamente a tu trabajo, sino que tienes que estar en tu familia y la manera en la que tú estás desarrollándote en tu matrimonio. La pregunta no es simplemente si yo estoy cumpliendo mi rol. Yo creo que la gran pregunta aquí es si Cristo está siendo mi Señor en las relaciones más importantes de la vida. ¿Cómo mi Señor es honrado en mi matrimonio, al cuidar de mis hijos, del desarrollarme yo laboralmente? Porque donde Cristo reina, el Evangelio es más que simplemente palabras. El Evangelio es vida, el Evangelio es visible, el Evangelio se muestra en cómo amas, el Evangelio se muestra en cómo cuidas de tu hijo, el Evangelio se muestra en cómo tú sirves cada día. Y allí es donde creo yo, tanto tú como yo necesitamos reflexionar. Bien, espero que pueda ayudarnos un poquito este pasaje para poder salir mañana, lunes, a trabajar o a relacionarse con su esposa o con sus hijos y de esa manera podamos adorar y glorificar a Dios, no solamente aquí, ¿no?, hoy día, sino mañana, martes, miércoles y toda la semana. Vamos a orar, ¿ya? Señor,